Los nombres que olvidamos. Crónicas sobre Colombia y sus violencias cotidianas. María Fitzgerald. El baile de los que sobran o sobre los nombres que olvidamos. Te metieron en una bolsa negra y te llevaron al monte. Yo, por entre los matorrales, lo seguí. Los hombres decían chistes, cavaban y reían. Cuando las cosas se empezaron a calmar, fuimos al monte y te trajimos a la casa, para que no te sintieras solo, hermano. Ahora estás en el solar. A tu lado sembramos un ciruelo, el que da las frutas que tanto te gustan, y todos los días lo regamos con agua y con lágrimas. Horacio Benavides. Conversaciones a oscuras. Cuando el ojo es impactado por un objeto contundente, lo primero que pasa es que se comprime, dependiendo del tamaño, la velocidad y la fuerza con la que se haya dirigido el objeto. El ojo se hundirá en su propia cuenca, lo que terminará por hundirlo más en el cráneo y usualmente lo sacará de su órbita. Por supuesto, si el objeto es disparado por un arma, los daños serán nada menos que catastróficos, en algunos casos fatales. Es usual, por supuesto, que todo lo que rodea el ojo se dañe. En su momento, Camilo Prieto, un cirujano plástico especializado en cirugía reconstructiva, me explicó que por lo general lo primero que se revienta es el párpado, que suele quedar abierto por la mitad, lo que deja el ojo totalmente expuesto. También el lagrimal y todas las zonas blandas que lo componen se dañan. La mayoría de veces el ojo se reventará y como es obvio quedará ciego. También la mayoría de veces tendrá que ser extirpado. Es normal también que los huesos del rostro se rompan. En este tipo de impactos es usual perder dientes o que se deforme una parte de la cara. Asimismo, por lo general, se daña el nervio facial, lo que termina derivando en la parálisis de ciertas zonas del rostro. Por el daño que causa esta herida, acompañará a su víctima por toda la vida. La marcará siempre. Estas son heridas que deben ser entendidas como heridas de guerra. Son traumatismos que usualmente vemos en contextos de enfrentamiento bélico. Esa es la gravedad que tienen, me dijo Prieto cuando lo llamé, y tenía razón. Finalmente, lo que se vivía en las calles por aquellos días sí parecía un campo de guerra. Cuando conocí a Lady, ya le habían hecho 2 cirugías reconstructivas en su rostro. Tenía 21 años. Cuando conocí a Sara, la hija, y a Sandra, la mamá, ya Sara iba por su sexta cirugía. Tenía 18 años. Cuando conocí a Nicolás, pese a que intentaba ser optimista, estaba esperando la cirugía en la que terminarían de extirpar el pedazo de ojo que aún le quedaba. Tenía 22 años. Cuando conocí a Freddy, el que de lejos estaba más solo durante su recuperación, no había podido recibir un tratamiento completo por no estar afiliado al sistema de salud. Tenía 32 años. Los 4 fueron enfáticos en algo. No somos vándalos. Me lo repitieron varias veces, como sé que tuvieron que repetirlo decenas de veces antes. Lady trabajaba en una UTL de un político, increíblemente uno de los principales opositores a lo que fue el estallido. Sara recién se había graduado del colegio. Nicolás estaba intentando regresar a la universidad y Freddy era obrero de construcción, pero llevaba meses sin trabajo. A los 4 el SMAT le sacó los ojos durante los días del estallido social de 2021, el mismo estallido que dejó a otras 124 personas con mutilaciones oculares, que además dejó a cientos de personas desaparecidas, miles torturadas y otros cientos asesinados. Dar cifras exactas es casi imposible, porque pese a que pasó ante nuestras miradas, las entidades estatales no llevaron conteos exactos de la barbarie de esos días. La labor recayó en distintas ONG que ante la oleada de violencia no pudieron dar abasto. Durante el estallido muchos nombres fueron olvidados. Para llegar hasta este estallido tuvieron que ocurrir 3 actos que, como en teatro, sumaron sus tragedias para dejar heridas que, espero, no olvidemos. Y no porque debamos vivir en el eterno dolor, sino porque la falta de memoria que ha consumido a Colombia es lo que le ha permitido que una y otra vez la violencia gane por embestida. La violencia no fue televisada, pero sí fue transmitida en vivo.
era transmitir como se pudiera o ser perseguidos y asesinados entre los truenos de las aturdidoras y cubiertos por la densa nube que crean los gases lacrimógenos, mientras algunos medios y políticos aseguraban que todo se trataba de una toma guerrillera y mientras nuestro presidente de entonces organizó una entrevista en inglés consigo mismo para asegurar que su candidato opositor era el responsable de todo, todas las tardes miles de personas salíamos a las calles o nos conectábamos a las redes sociales para ver cómo perseguían a los jóvenes que incluso en medio de una pandemia global para la que todavía no existía cura, salían a someterse a todo tipo de violencias con tal de mostrar algo. Estaban furiosos. Porque pasa algo con la furia que por supuesto no tendré que explicar a profundidad porque aquí seguramente todos la hemos sentido. La furia es, por sobre todo, irracional. La furia es capaz de movilizar con una fuerza impenetrable. El problema con la furia es que exige sacrificios. Los demanda. Durante el estallido, por supuesto que los tomó. Pero esta furia no era nueva para nada, ya se venía construyendo desde mucho tiempo atrás, porque si algo sabe sostener un país en guerra es justamente eso, la furia. Solo que tal vez, y para confirmar esto sería necesario preguntárselo a personas más sabias, un país en guerra también se siente anestesiado. Es difícil no estarlo si todas las semanas se suman más y más nombres a la ya incontable lista de líderes sociales asesinados, si sus caras se nos convirtieron en un amasijo de rasgos sin identidad y todas las historias, por horrorosas, parecen muchas veces una fórmula que no consigue sacudirnos. Si por cada año el promedio de masacres supera los cientos de hechos y los cientos de víctimas, sin que ya nos conmueva saber ni siquiera que varias de las víctimas pudieron haber sido menores de edad, si uno de los pocos recuerdos que tenemos como colectivo es el de un grupo de paramilitares descabezando a un campesino para luego jugar fútbol con la cabeza, por esto, ante el horror tan desmedido que hemos enfrentado, ¿qué podría volver a movilizarnos? No lo hicieron los asesinatos a líderes sociales, tampoco los constantes desangres al erario público, mucho menos la corrupción en todos los estamentos, ni los saboteos a los procesos de paz. Tuvo que pasar algo mucho peor. Llegó un hecho que lo logró. El primer acto inició con el bombardeo de 8 niños durante una acción del ejército coordinada por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, y dirigida por el hombre que por entonces fue el más poderoso en el ejército nacional, el general Zapateiro. Algunos de los niños murieron durante el bombardeo. Tiempo después, los campesinos de la zona contaron que los pocos que sobrevivieron salieron corriendo del lugar del bombardeo, solo para ser perseguidos y rematados por perros y soldados en tierra. Al final, algunas personas en la zona afirmaron que no fueron 8 niños, sino 14, los que fueron asesinados aquel día. Aunque lo han negado reiteradamente e incluso el ministro que siguió, Diego Molano, aseguró que estos niños en realidad eran máquinas de guerra, este hecho se convirtió en el motivo para la movilización de miles de personas que salimos a las calles de las principales ciudades durante el 21 de noviembre del 2019. En ese momento se sumaron otras banderas, que se detenga el asesinato de líderes sociales, que se acaben las masacres, que se dé atención a los firmantes de la paz que estaban siendo perseguidos y asesinados ante la falta de protección, que se respeten los acuerdos de paz de La Habana, que se detenga la persecución a la protesta social. Pero en las calles la recepción de esas demandas vino de la mano de la brutalidad policial. Las jornadas al final siempre terminaron en disturbios. Solo la primera noche un grupo de policías cercó a unos jóvenes y frente a una reja de una de las universidades más prestigiosas del país los acribilló a patadas. La violencia se tomó las tardes y las noches, empezando a marcar las principales calles del país con persecuciones constantes a los jóvenes y perpetradas por la Policía Nacional, hasta que una tarde, luego de haberse movilizado por las calles del centro de Bogotá, mataron al primero. Mataron a Dylan, gritaron el 23 de noviembre. Lo mataron por el impacto de una beanbag, una de las municiones utilizadas por el Escuadrón Antidisturbios, SMAT, grupo que ahora se llama Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden,
que es disparada con la precisión de una escopeta y usualmente es una pequeña bolsa de tela llena de perdigones de plomo. El disparo fue hecho de manera directa y a menos de 10 metros, cuando las instrucciones del uso de esta arma indican que siempre debe dispararse de manera indirecta y como mínimo a 30 metros de distancia. De hacerse así, las armas menos letales se convierten en letales, y así fue. La beanbag quedó incrustada en el cráneo de Dylan, que, aunque sobrevivió unas horas más, falleció el 25 de noviembre por el daño catastrófico que le causó la herida. Con los días y mientras muchos se llenaban la boca asegurando que Dylan era un vándalo, creándole prontuarios delincuenciales y justificando de todas las maneras posibles su destino, Lorenzo Morales, posiblemente uno de los mejores periodistas del país y quien he tenido la fortuna de que sea mi maestro, se acercó hasta la oficina del medio en el que trabajaba entonces, 070. Nos invitó a que hiciéramos algo. Vamos a reconstruir qué fue lo que pasó. Todo el mundo tiene un celular por estos días. Algo tuvieron que haber grabado, nos dijo. Salimos entonces junto con Tomás Uprimi, otro joven periodista, a pasar local por local, puerta por puerta, ventana por ventana, buscando los videos que las personas pudieran haber captado del paso de Dylan. Algunos se negaron tajantemente, otros con desconfianza nos dijeron que la fiscalía había pasado un día antes advirtiéndoles que no entregaran esos videos a nadie, pues era material probatorio de un delito. Algunos pocos nos entregaron los videos, luego de decirnos que sabían que la fiscalía, como es normal, no haría nada, que viéramos nosotros qué era lo que había pasado. Finalmente lo conseguimos, un video que mostraba la forma en la que, apuntándole directamente a la cabeza, el capitán del SMAT, Manuel Cubillos, había disparado contra Dylan Cruz. Así lo asesinó. Al día de hoy, 3 años después, la Fiscalía continúa recolectando pruebas que le permitan reconstruir la escena para intentar entender qué pasó. Desde entonces, las nuevas consignas en las calles hablaron de Dylan Cruz. Fue el primero de muchos mártires en las protestas venideras. Fue el primero de muchos rostros en quedar inmortalizado en grafitis en las calles, que después fueron orinados por perros, por borrachos o borrados con la pintura de quienes odian que las calles hablen. Pero con los días y con la llegada de las fiestas de final de año, ese primer impulso se disipó para luego ser totalmente controlado por la llegada de la pandemia por COVID-19. Por aquellos días en los que la vida quedó paralizada y restringida a lo privado para quienes tuvimos el privilegio de encerrarnos, otros cientos de miles tuvieron que continuar saliendo a las calles a buscar cómo sobrevivir. Fue entonces también cuando las banderas rojas se convirtieron en la marca del hambre. En las puertas, las familias empobrecidas empezaron a clamar por ayuda, porque la pandemia creó, a su vez, una explosión de hambre. Con cientos de muertes por día, la pandemia se impuso y poco o nada quedó de la movilización social, que hace apenas algunos meses clamaba por mejores condiciones para el país. La indignación se apagó con el hambre y la desesperación que terminó de consumirnos. Aun así, la crueldad se sumó al miedo que sentíamos ante una enfermedad sin cura y una seguridad de vida cada día más precaria. Una mañana, encapuchada y vestida totalmente de negro, una mujer, contratista del distrito, subió hasta altos de la estancia, un barrio de invasión creado al sur de la ciudad con latones, acompañada por la policía. Empezó a ordenar el desalojo de decenas de familias que por entonces habían levantado cambuches provisionales para sobrevivir a la pandemia. Fue imparable. Con su dedo iba señalando cuál sería la siguiente casa en ser derrumbada, pues de acuerdo a como ella misma declaró después, debían recuperar ese terreno que había sido invadido. La pandemia no importó, tampoco importaron los llantos de las mamás que pedían que no les quitaran la única forma que tenían para refugiar a sus hijos. En esa ocasión pude hablar con varias de las personas que fueron desalojadas y que con videos habían registrado a la misma funcionaria amenazándolos y diciéndoles que si no se callaban, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegaría a llevarse a sus hijos. La pandemia tampoco importó.
unos días después, durante otro desalojo, esta vez en Altos de Cazucá, otro barrio primordialmente de invasión en el que también decidieron hacer un procedimiento de recuperación de terrenos. Advertidos por lo que había pasado días atrás, los habitantes de Altos de Cazucá estaban listos para resistir, pero de nada sirvió. Ese día, con una extraña intervención de un policía, un niño de 15 años terminó asesinado por un tiro en el cuello. Duan Aldana, en medio del desalojo, él y su hermana subieron a ver qué pasaba. Llegó el SMAT para disipar a las personas que pedían que les permitieran salvar sus casas. Luego llegaron más uniformados. En medio de los disturbios, alguien disparó y Duan cayó. Hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó. Aunque horrorosos, estos desalojos pasaron más desapercibidos. Después de todo, algunas personas justificaron el actuar de los uniformados. ¿Quién mandaba a esas personas a ocupar terrenos que no eran de ellos? Oí decir algunos. Así se silenciaron con facilidad. Pero como siempre llegó una chispa que otra vez encendió todo. El segundo acto ocurrió luego de meses de desespero. Ocurrió otro hecho que sacudió a la capital, el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía. Quedó registrado en video cómo dos policías lo molían a golpes en el suelo, para luego reducirlo con tasers. Después, cuando se publicó su autopsia, se supo que Ordóñez había muerto luego de una golpiza que le había roto el cráneo. Le reventó varios de sus órganos internos por las descargas de los tasers y que había terminado de ocurrir cuando lo trasladaron hacia un CAI. Los CAI, para quienes no conocen este país de locuras, son las estaciones de policía que se distribuyen por toda la ciudad y se supone son centros que permiten la protección de quienes están siendo trasladados a las estaciones más grandes. También son centros de refugio y de denuncia para quienes requieren ayuda de la policía, pero nada hay más alejado de la realidad. Estos lugares, muchas veces con cuartos ocultos y vidrios polarizados, se han convertido en espacios para torturas, abusos, violaciones y, en el caso de Ordóñez y muchos otros, son espacios de asesinatos. La rabia volvió a tomarse las calles. Esa sola noche 72 CAIs fueron incendiados, pero mucho más grave que eso fueron las 531 personas que resultaron heridas, además de las 13 más que fueron asesinadas, todos civiles, todos presuntamente, porque como todo en este país, las acusaciones no se pueden hacer de manera directa, fueron asesinados por la policía. En los videos también quedó el registro. Decenas de policías salieron a las calles con sus armas a disparar contra los jóvenes que protestaban, sin que nada los detuviera. Mataron a Juliet Ramírez de un disparo al corazón. Fue a la primera a la que asesinaron. Mataron a Germán Smith Puentes de un disparo por la espalda. Mataron a Cristian Hernández de un disparo en la cabeza y luego de tenerlo horas tirado en la calle mientras sus familiares suplicaban a la policía que por favor dejara pasar a las ambulancias que de haber pasado a tiempo habrían podido ayudarlo. Todavía recuerdo los gritos de su madre pidiendo que por favor, que ya no más, que los dejaran pasar, que dejaran vivir a su hijo. Esa noche también mataron a Haider Fonseca, a Angie Paola Vaquero, a Cristian Rodríguez, a Freddy Alexander Maecha, a Julián Mauricio Fori, a Andrés Felipe Rodríguez, a Anthony Gabriel Estrada, a Andrés Hurtado, a Logan Mendoza y a Eider Jesús Arias. Desde entonces han pasado 2 años y medio y aún no hay ninguna condena. La noche siguiente, el 10 de septiembre, los periodistas que no pudimos salir la primera noche fuimos a las calles. La protesta, por lo general, es una danza casi aprendida. Los manifestantes caminan con sus banderas hasta un punto determinado, gritando las arengas usuales, para luego acumularse en alguna de las plazas y empezar a disiparse cuando hacen su entrada los manifestantes más radicales. Ahí es cuando inicia el despliegue del SMAT, que en una especie de rito empieza a retarse con los capuchos. Van y vienen groserías, gestos, vuelan algunos objetos. Los primeros alistan sus armas mientras los segundos rompen adoquines y preparan las caucheras para arrojar piedras o bombas molotov o papas bomba. Todo depende del grupo y de las intenciones de ese día.
hasta que todo revienta y el aire se llena de una espesa nube de picor que quema la garganta y llena irremediablemente los ojos de lágrimas. Todo es un rito aprendido en el que, cuando gana el cansancio de lado y lado, las cosas se disipan de repente, un rito en el que también han caído muertos, por supuesto, y que no por aprendido deja de ser cruel. Sin embargo, la noche del 10 de septiembre las coreografías se cortaron. Fueron las 8 de la noche en punto cuando los distintos escuadrones del SMAT arremetieron de la nada contra los manifestantes que les reclamaban por la masacre que ellos y los demás policías habían perpetrado la noche anterior. No necesitaron de provocaciones para desplegar todo su arsenal. Cortaron las arengas con los golpes de las aturdidoras y sin advertencia previa salieron a perseguir a quienes estábamos allí. Nada los detuvo de perseguirnos, ni siquiera el grito «soy prensa», ni siquiera sus burlas e insultos. «¿Por qué corre, perra? ¿Por qué corre? Ahora le vamos a dar más duro por zapa». Por el contrario, en un callejón cerrado, rodeado por la polisombra de una obra sin terminar, 3 agentes del SMAT me rodearon, dejando en mi cuerpo los golpes esféricos de los balines y en mi cabeza el zumbido de la aturdidora que arrojaron justo sobre mi pie. El trance que sumaron el ardor, el dolor y la confusión me paralizaron. Tuvo que ser otro manifestante salido de la nada el que me sacó corriendo de allí. La iban a masacrar, parcera, me dijo antes de soltarme y seguir corriendo hasta desaparecer. El miedo de aquella noche también bastó para finalizar con un solo tajo la indignación. ¿Qué más podíamos hacer? Saber que ya no les importaba actuar con un grado tan alto de impunidad daba miedo. Tanto esa noche como la anterior vimos a la policía una vez más saliendo a golpear, perseguir, torturar y asesinar sin que nada pasara. Pensábamos, eso sí, que luego de este despliegue algo cambiaría, que ya nada iba a ser peor. Estábamos equivocados. Fue entonces cuando la tercera chispa, la que inició el tercer acto, se encendió. Por increíble que parezca, todo inició por las burlas alrededor del precio de una docena de huevos. Por aquellos días se empezó a discutir una reforma tributaria que buscaba recaudar 23 billones de pesos del pueblo, el mismo que no dejaba de atravesar los horrores de la pandemia. Entre risas, una de las periodistas más polémicas del país cuestionó al entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre el precio de una cubeta de huevos. Él, entre risas, le respondió que si acaso costarían 1.800 pesos. Las risas duraron poco y con razón. Unos huevos a 1.800 pesos habrían salvado del hambre a los cientos de miles que en Colombia habían tenido que dejar de comer 3 veces al día, y a quienes incluso muchas veces no les alcanzaba para comer 2 veces al día. La pobreza y la pobreza extrema se había recrudecido en todo el territorio, llegando a tener a 21 millones de personas en la primera categoría y a 16 millones en la segunda. Estas son categorías extrañas, se comportan bajo las estadísticas de las ciencias exactas que pretenden explicar el sufrimiento humano, pero que a la vez son necesarias para siquiera contemplar a medias las verdaderas proporciones de estas carencias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, divide en 6 indicadores las condiciones que pueden traer un mínimo de bienestar a la vida de los humanos. Si de esos 6 indicadores una persona no cumple uno por no tener músculo financiero para cubrirlo, se considera que esta persona vive en la pobreza. Ahora, si esa misma persona no puede cumplir 3 de esos 6 indicadores, esa persona vive en pobreza extrema. ¿Cómo no sentir rabia una vez más cuando muchas personas contaban que para sobrevivir habían tenido que comer papel ablandado con agua? Testimonios como este quedaron recogidos en diversas crónicas que escribimos para 070. Fue entonces cuando llegó el 28 de abril. Las calles volvieron a llenarse. Una vez más, el miedo dejó de consumirnos. Todo empezó con los MISAC levantándose en la madrugada a tumbar la estatua de uno de los próceres de la patria, que orgulloso apuntaba hacia las tierras que había conquistado. Pasó en Cali y tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar. Eso es lo que dice el relato oficial para los MISAC, la historia sobra.
Ese prócer de la patria en realidad fue un torturador y asesino de indígenas que robó tierras y sometió al pueblo, y aun así erigieron una estatua en su honor. Días después, pero en Bogotá, los Misak también tumbarían la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Cambiar los símbolos se convirtió en una de las luchas de aquellos días. En las tardes las personas pintaban las paredes de las calles con murales que señalaban el estallido que estábamos viviendo, las victorias de las protestas y las celebraciones de los que siempre habían sido oprimidos. Se cambiaron los nombres de los sitios de reunión y se modificaron las estatuas, pero en las noches las paredes eran pintadas con pintura gris, o más bien con pintura color plomo. Borraban el rastro del festejo que traía el día, borraban el rastro de las pocas victorias que se obtuvieron aquellos días. Recuerdo que solo en el primer día registramos el asesinato de Marcelo Agredo, de 17 años, en Cali. Ese asesinato marcó la pauta de todo el despliegue que tendrían los policías con sus armas de allí en adelante. Marcelo cayó al suelo por el disparo certero de la pistola de dotación de Luis Ángel Piedrahíta. Esta vez no fue un arma menos letal, fue un arma de fuego la que él utilizó para voltearse y disparar a Marcelo por la espalda. Él, Marcelo, corría después de patear al policía que venía persiguiéndolo a él y a sus amigos. Sin embargo, Marcelo no pudo seguir corriendo. Cientos de miles salimos a las calles noche tras noche para enfrentar las armas de la policía, cada vez más novedosas, porque para alimentar no había dinero, pero sí para comprar nuevas armas, como cuando empezaron a utilizar encima de las tanquetas del SMAT un cañón que podía disparar 12 cartuchos de diversos proyectiles al mismo tiempo. El despliegue de ese cañón, el Venom, como lo llamaron con orgullo sus creadores, ponía a temblar montado en la parte de arriba de la tanqueta y andando a toda velocidad los policías del SMAT. Perseguían entre las calles a los manifestantes. Esa mezcla entre lacrimógenos y aturdidoras llenaba cada esquina de confusión. Alguna vez, acurrucada contra un poste, vi pasar la tanqueta que iba apuntando, a la vez, un chorro de agua contra un grupo de jóvenes que solo tenía una lata endeble para protegerse. La lata se terminó doblando, ellos cayeron y luego fueron apresados por otros policías. Fue en ese tercer acto cuando uno de los principales protagonistas se levantaron. Las primeras líneas ya estaban desde antes, sí, pero durante estos días las primeras líneas aparecieron por todo el país y por todos los barrios, y cuando los hijos se cansaban, salían heridos, desaparecían o eran asesinados, muchas de sus madres salieron a unirse a las primeras líneas para reemplazarlos. Salían a las calles sin nada que perder. Daniela Gómez, una joven fotoperiodista de Popayán, tomó una de las imágenes más impactantes que pude ver por aquellos días. Un joven que por mucho aparenta tener 15 años de edad, delgado y con la ropa rasgada, se para frente a un uniformado del SMAT, enorme y cubierto de pies a cabeza por una armadura negra. Lo enfrenta sin tener nada que lo cubra. Mientras el uniformado reposa sobre el suelo un grueso escudo de metal que lo protege. Salían a las calles así sin que nada los cubriera, porque pasa una cosa, cuando se tiene hambre, pero esa que es constante, esa que se convirtió en compañera, que lleva al desespero y que usualmente se resiste mientras se ve a los seres amados resistirla por igual, esa hambre borra las razones para vivir, se van perdiendo poco a poco. Cuando se sobrevive con hambre se queda muy poco por perder. Una de las pocas resistencias que quedaban eran las ollas comunitarias que organizaban dentro de los barrios y milagrosamente conseguían alimentar a cientos. Ollas que, como lo denunciaron los líderes de cada punto de resistencia, empezaron a ser envenenadas o destruidas por la misma policía. Lina, cuyo nombre modificó para su protección, es una lideresa que trabaja en Llano Verde, uno de los barrios más empobrecidos del distrito de Agua Blanca, en Cali, y una zona recordada por la masacre del Llano Verde, una masacre que cobró la vida de 5 jóvenes que entraron a un cañaduzal vecino al barrio y fueron encontrados horas después asesinados. De acuerdo con las versiones oficiales, fue el capataz encargado de cuidar el lugar quien los asesinó. Sin embargo, en el barrio dicen que la policía los botó allí luego de acribillarlos una tarde.
Para apoyar el estallido, Lina se encargó de organizar ollas comunitarias y un punto improvisado de atención médica en Puerto Resistencia, un punto antes conocido como Puerto Rellena, que fue rebautizado por los habitantes de la zona y fue reinventado con el monumento de una mano que celebra los días del estallido. Allí, todas las tardes, Lina prendía una hoguera con ayuda de voluntarios del mismo barrio para alimentar a los jóvenes a los que más tarde, esa misma noche, tendría que atender para intentar salvarlos de los impactos por balas. En junio, cuando el estallido aún no finalizaba, pude viajar a Cali para conocer este monumento. Cuando llegué, toda la zona estaba rodeada por cientos de policías y por agentes del SMAT, que vigilaban constantemente los movimientos de quien decidiera acercarse. Hasta allá pude ir con Lina, quien disimuladamente lo señaló y me dijo: «Esos son los que nos envenenan o nos botan las ollas todas las tardes. Ahí los tengo en videos, armados a duras penas con latas por escudos, cascos para que no los mataran como a Dylan, con un proyectil clavado en la cabeza, y gafas para que no le sacaran los ojos. Noche tras noche empezamos a ver cómo mataban a decenas de jóvenes que pedían a gritos ser escuchados. Cada noche se sumaban más y más cuerpos. Acá, decir sus nombres, los de todos, sería imposible, porque por más protecciones improvisadas que se crearan, escudarse del poder y los recursos de las instituciones del Estado no es factible, porque así algunos lo digan, las violencias no son equivalentes. No todas las violencias son igual de reprochables. Las violencias ejercidas con el bolsillo y la complicidad del Estado son por mucho más condenables. Así fue como mataron a Sebastián Quintero. Él, que perteneció a la primera línea de Popayán, murió por el impacto de una lacrimógena que se le reventó en el cuello. Nunca podré borrar de mi memoria las fotos de su cuerpo destrozado, ni mucho menos las palabras de su papá que me explicaba de todas las maneras posibles que su hijo nunca fue un vándalo, solo que tampoco fue un conformista. Cada noche era una tarea titánica recolectar los videos de lo que ocurría, que se extendía hasta la madrugada, para el día siguiente, durante unas pocas horas de tranquilidad de la mañana, procurar entender tan solo un poco del desenfreno que se había vivido el día anterior. En 070 quisimos crear una biblioteca que pudiera servir como recurso para proyectar un mapa del horror. Ese mapa sigue disponible para consulta en la página del medio, pero sostener ese ritmo por casi 60 noches seguidas terminó por derrumbar al grupo. Fue ahí cuando vi a periodistas absolutamente brillantes siendo reducidos por el dolor de presenciar tanto horror. Colapsamos, no conseguimos salir impávidos. Años después, las pesadillas que me dejaron aquellas noches todavía me acompañan. Porque por aquellos días atacó no solo la policía, sino también esos ciudadanos que siempre han considerado ser superiores por sus recursos, o por su raza, o por la combinación de los dos. Una tarde cercaron a la minga indígena que se había movilizado desde el Cauca para acompañar a las primeras líneas de Cali, la ciudad que sufrió el embate más cruel de esta tercera oleada. Los cercaron y los humillaron, les dijeron que en la ciudad no querían indios y que no los dejarían pasar. Y como es usual, la historia se tergiversó. Los mismos ciudadanos que primero prohibieron el paso de los indígenas, luego salieron a decir que habían sido atacados cruelmente por esos salvajes. Ese fue uno de los muchísimos hechos que hasta el día de hoy ponen mis manos a temblar. Recordar a civiles disparando abiertamente contra otros civiles, así tuvieran a la policía justo al lado. Recordar a la misma policía masacrando a los muchachos con armas de largo alcance. Recordar a Cali llena de uniformados tanto de la policía como del ejército, luego de que el general Zapateiro ordenara la militarización de la ciudad. Recuerdo su celebración y cómo gritaba «Ajuá», mientras le exigía a los uniformados que recuperaran el orden de la ciudad. Recuerdo a los policías corriendo a acercar a muchachos que huían sin más esperanzas que sobrevivir a esos pocos segundos en los que por fin pudieron salir a gritar que tenían hambre, que habían vivido con hambre toda una vida, que no querían más esto, que querían que algo cambiara, que necesitaban que algo cambiara. Nadie escuchó, todos prefirieron usar el calificativo vándalos. Son vándalos nada más. Fueron 2 meses y medio de nombres por sumar, de cientos de historias que se perdieron. Hasta el día de hoy, algunas noches, cuando cierro los ojos, me acompaña la imagen de un niño cuyo cuerpo fue encontrado calcinado dentro del local de una tienda de cadena que fue
incendiada. El único testimonio que pudimos recolectar por entonces fue el de uno de sus amigos, quien aseguró que era un niño de 14 años, que fue capturado por la policía y que lo habían quemado vivo luego de torturarlo. También me acompaña la imagen de un papá corriendo desesperado, intentando salvar a su bebé recién nacido de morir ahogado por los gases lacrimógenos que botaron dentro de su barrio. El bebé murió antes de que pudieran llegar hasta la moto que los sacaría de allí. También me acompaña la imagen de un joven tirado en la acera, a duras penas, cubierto por una sábana blanca ya inundada en sangre. A su lado una mujer gritaba el horror de haberlo perdido. También me acompaña la imagen de tres jóvenes muertos tirados en medio de la calle, mientras eran rodeados por una turba que pedía a la policía que por favor pararan de tirar gases mientras lograban sacar a los cadáveres del lugar. No pararon. Sus historias todas fueron anónimas, y también recuerdo los pocos nombres que sobrevivieron. Recuerdo la última sonrisa de Lucas Villa y cómo ofrecía bailes a los mismos uniformados que horas después reventarían la protesta que en la noche terminó con su asesinato. Recuerdo los gritos de la mamá de Santiago Murillo llegando al hospital, cuando se enteró de lo ocurrido. Empezó a suplicar que la mataran a ella también. Recuerdo cómo arrastraron a Allison hasta una estación de policía, donde fue violada por varios de ellos. Recuerdo sus gritos pidiendo ayuda y cómo nadie logró salvarla. Esa misma noche, Allison se suicidó en su casa. Recuerdo sus nombres y sus historias, pero la sentencia social fue absoluta. ¿Quién quiere recordar a los vándalos? ¿Quién quiere entenderlos? ¿Quién quiere validarlos? ¿Para qué sirve escuchar a quien, desesperado, pide ser oído? Más cómodo es pensar que, como siempre, la lógica de la guerra puede erradicar las razones por las que un pueblo entero se movilice. Siempre será más fácil crear enemigos que entender al otro. La lógica del enemigo interno, han señalado algunos historiadores y analistas políticos colombianos, es posiblemente la estrategia de control más sencilla para fomentar discursos políticos divisores. Eso fue lo que crearon por aquellos días, terminar de hundir o tal vez mejor de poner en evidencia esa profunda zanja que siempre ha separado a esa Colombia desconocedora de la otra que no puede desconocer nada porque le toca sobrevivirlo todos los días. Lo que vivimos aquellos días no fue menor, fue la puesta en evidencia de las barbaries que por décadas ha cometido la fuerza pública con los campesinos, con los indígenas y con los afros, solo que en esa ocasión la revolución no fue televisada, tampoco fue acallada por el desconocimiento de un público apartado. La revolución se transmitió en vivo ante los ojos de millones que miraron impávidos la destrucción, porque pasa algo. La furia exige sacrificios, siempre los toma. Hoy en día continuamos pagándolo. Lady, Sara y Sandra, quienes fueron mutiladas, tuvieron que huir del país luego de las amenazas que recibieron por atreverse a denunciar sus casos. Nicolás y Freddy continúan cargando las marcas de guerra en sus ojos, así como los otros cientos de mutilados. Para quienes sobrevivieron el horror no paró. Hoy en día aún continúan en las cárceles los jóvenes que han sido judicializados por la Fiscalía de Francisco Barbosa por haberse atrevido a salir a las calles. Como me lo han comentado en varias ocasiones sus abogados, a los muchachos los están encarcelando con una fórmula ya preestablecida. A todos les ponen los mismos cargos y las condenas se van alargando hasta dejarlos allí metidos. En el estallido todos perdimos, entre quedar presos, violentados, desaparecidos, abusados, mutilados o asesinados. Todos perdimos, porque incluso las promesas del nuevo gobierno de un desmonte del ESMAD también se incumplieron. Ya poco queda el recuerdo de aquellos días, tal vez una de las pocas marcas que aún se erige, aunque han intentado tumbarla en varias ocasiones, es la mano que se levanta con el puño al aire en Puerto Resistencia en Cali. Ese monumento que celebra los días que tanto nos costaron podrá ser la única victoria que aún nos queda.